La llamada. Ya había experimentado otras veces la misma necesidad inexplicable. Como si una fuerza débil, lejanísima, pero muy constante, tirara de él, lo llamase. Sin embargo, pocas veces se había dejado seducir por su influjo. A decir verdad, no recordaba ninguna concreta. La vida, ya se sabe, absorbe. Uno viaja en la ciudad como en un enorme tren desbocado desde cuyas ventanillas se intuye el discurrir de las estaciones, el desperezo de los días, la pequeña muerte de los atardeceres. Todo lo más, uno se fija de pasada en una nube muy voluminosa, o se deja distraer por el viento que sacude las persianas, o siente la lluvia repiqueteando en los cristales como una canción antigua. Pero sí, conocía la llamada. La había sentido tantas veces y se había resistido tanto a su atracción que casi podía decirse que formaba parte de él en la forma negativa del rechazo. O, para ser más precisos y quizás más clementes, como una aventura aplazada, como una felicidad semejante a la niñez que simplemente existía en otro sitio, virginal, disponible, dispuesta a acogerte si dabas los pasos necesarios. Y era el miedo cerval e irreflexivo a que no hubiera vuelta de hoja el que le disuadió las pocas veces que estuvo a punto de atender la llamada. Le asustaba que aquella felicidad fuera tan fuerte y de que su disfrute lo capturara de tal modo que le impidiera volver. Pero ahora, mientras conducía, mientras dirigía su coche a través del túnel que trazaban los faros en la negrura de la noche, Samuel Lozano percibía aquel rumor atrayéndolo con tanta intensidad y pureza que le sorprendía no haberse decidido mucho antes a aceptar la invitación. Aquel llamamiento procedía más del interior mismo de su ser que de cualquiera de los sentidos. Era un clamor, el coro de su propia sangre gritando en las venas: «Ven, ven, ven». Samuel se contempló en el reflejo fantasmagórico del parabrisas y descubrió sus propios ojos cansados y tristes al fondo de las cuencas oscurecidas. Solo cuando se han sucedido los reveses hasta crear la sensación de que todo está perdido, cuando se sienten deshilachados los apegos que te sujetaban a las personas, cuando tus posesiones resultan más ridículas que tus deudas, solo entonces eres capaz de desasirte y de atender la llamada. Quizá cuando ya no hace falta, o cuando ya no acudes atraído por la expectativa del placer, sino expulsado por la desesperación. La raya discontinua seguía manando ante la luz como el agua de un pozo. Eran contados los coches que se cruzaban con el Citroën Gis de Samuel. Parecía muy tarde y que la soledad se había conjurado con su estado de ánimo. Giró a la izquierda por la carretera de Motilleja, más estrecha que la anterior, y sintió que el coro que reclamaba su presencia redoblaba su ímpetu. Y recorrió los kilómetros que le separaban del río, sumido en una embriaguez semejante a la hipnosis. No había bebido ni una gota de alcohol, ni siquiera había comido nada desde el mediodía. Tal vez fuera que se había olvidado de comer. Hasta la comida es una atadura. Pensó en Marisa y los niños, y se le figuraron tan lejanos que parecían de una vida anterior. Pensó en el trabajo recién perdido como en una liberación más, que apenas le causaba otro dolor que no haberlo abandonado antes por propia voluntad, de haber perseverado en él como un esclavo por unos cuantos billetes miserables. Pensó en su madre enferma, pero pronto dejó de pensar. El clamor se había acentuado de tal modo que se tragaba cualquier esbozo de idea, por peregrina que fuese. Cuando se quiso dar cuenta, había llegado. Ni siquiera le hacía falta mirar para saberlo.
Apagó el motor y una fuerza titánica salió a recibirlo. Casi no podía sustraerse de aquella atracción telúrica. Bajó del coche precipitadamente con la torpeza del que no domina sus deseos y se asomó al río desde el pretil del puente. El agua corría mansa y seguía siendo verdosa bajo la noche cerrada. Sintió su poder. Lo envolvió su constancia. Lo colmó su olor. Su olor, lo único que le faltaba para completar el cúmulo de sensaciones que lo habían arrastrado. Imposible saber cuánto tiempo permaneció asomado al puente. Varias noches, todas las noches de su vida. El río era él. Él era el río. Sintió de la cabeza a los pies que simultáneamente formaba parte de la cabecera, el curso y la desembocadura de aquella corriente que circulaba dentro y fuera de su cuerpo, lavando, puliendo, desbrozando. Y poco a poco sintió que su ser entero se aflojaba hasta experimentar un alivio semejante al de orinar por fin tras haberse estado conteniendo décadas. No podía entender el lenguaje compuesto por el rozar del agua entre las piedras y raíces, los remolinos, la brisa procedente de los árboles que acariciaba la fina tela de la superficie. Pero se sentía tan consolado que vació su vida en aquel rumor como uno vacía el agua sucia de un cántaro. Y entonces comprendió que no le importaba volver. Y verdaderamente creyó que no volvería. De La hora más peligrosa del día, Arturo Tendero.